Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano que se origina en Villavicencio, en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Ondas del Manacacía 107.8 en Puerto Gaitán y lumacaestereo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2019. El coraje no se desarrolla siendo feliz en las relaciones diarias, sino por sobrevivir a tiempos difíciles y desafiando la adversidad. Epicuro. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Un buen salario beneficia a los trabajadores y al país, asegura el empresario Mario Hernández. Destruyen siniestra organización que distribuía droga sintética. Ciudadanos se encadenó frente a Medimás exigiendo cirugía reconstructiva de cuarto nivel. Marcela Maya agradeció a Dios y a los ciudadanos solidaridad con su gobierno. Ciudadanos en Bichada expresaron temores contra venezolanos expulsados del país. Gobiernos entrantes consolidan esfuerzos para resolver el problema del agua. Este miércoles, la noche de la excelencia en la Universidad de los Llanos. Emergencia en Arauca por atentados contra el oleoducto. Wilmar Barbosa, instructor de nuevos alcaldes y gobernadores en materia de riesgo y desastres. Bichadenses rechazan actitud del gobierno del presidente Duque. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Capturados 5 integrantes de peligrosa banda de ladrones en el Ariari. Están a punto de entregar la vía que conecta a los multifamiliares con el anillo vial. El Meta prepara defensa por cerca de 5.000 kilómetros en discusión por diferendo limítrofe con Caquetá. Medida de aseguramiento a 7 de 8 capturados por expendio de droga sintética. Personería solicitará investigación disciplinaria contra Migración Colombia por su abuso en Puerto Carreño. Puntilleros a la cárcel por homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y concierto para delinquir. Se mantiene estrategia integral contra el narcotráfico, dice la Regional 7. Denuncian a gobernador del Bichada de obstaculizar expulsión de venezolanos. La fuerza pública dio vía libre para la restitución de tierras en Casanare. 7 muertos y 260 heridos en terremoto de magnitud 6,4 en Albania. El Papa termina un viaje a Japón marcado por su condena a las armas nucleares. Bolivia da un paso más hacia la pacificación del país. Silencio en gobierno uruguayo tras segunda vuelta y Martínez sugiere triunfo rival. Procesados 3 jefes del ejército por el genocidio maya Ixil en Guatemala. Marchan en protesta contra la inminente excarcelación de Keiko Fujimori. Muerte de joven víctima de violencia policial en protesta conmociona a Colombia. Duque llama para un diálogo a promotores de protestas contra el gobierno. El partido FARC considera que la paz no avanza por doble discurso de Duque. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:05. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y David Julián Arcila Villegas. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales.
7:06. Positiva reacción causó la declaración del industrial Mario Hernández, quien señaló que se debe aumentar los salarios. Si las entidades públicas y privadas como empresas, por ejemplo, pagan buen salario, la economía colombiana sale del estancamiento, se intensifica la adquisición porque abundan los medios de pago, aumenta la producción por la demanda en el mercado y por ende se ofrece puestos de trabajo, que es lo que necesita el país, dijo Mario Hernández. En entrevista por Blue, el empresario sostuvo que los políticos y nuestros gobernantes han abusado de su poder, han descuidado la cuestión social y solo pretenden su bienestar personal. Hernández, quien inició con mucho sacrificio su ahora poderosa empresa que se ha internacionalizado, manifestó que quien gana debe contribuir con el Estado pagando los impuestos y que los funcionarios del gobierno deben emplearlo con honradez, evitando la corrupción. Si se paga buen salario, alcanza para atender debidamente la familia, y quienes tienen empresas y dinero deben pensar en el presente, dejar un 20 o 30% menos a sus herederos y recordar que uno nace en pelota y termina en peloto, no se lleva nada y solo le quedan las buenas obras en vida. Dijo que con motivo del paro nacional en su empresa, preguntó a los trabajadores si el 21% querían cesar labores o trabajar, y que el 80% manifestó que laboraban normalmente, y señaló que cuando se paga buen salario se está entregando parte de las utilidades obtenidas, pero especialmente ayudando, como debe ser, a la familia como primera célula de la sociedad. Todo es conciencia social y obrar correctamente, estimulando a quienes trabajan, precisó el industrial, que cada día otorga mayor empleo. Incluso tienen 15 agencias en Venezuela y pese a la crisis que se vive en ese país, él mantiene al personal, goza del favor de los compradores y en medio de la crisis su compañía cada día progresa. En operaciones conjuntas de la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía, desarticularon una peligrosa organización criminal dedicada a fabricación y comercialización de droga sintética. Las investigaciones adelantadas durante cerca de 2 meses permitieron ubicar y capturar a sus integrantes. Los servicios de inteligencia pusieron al descubierto el modus operandi de esta estructura delincuencial que ingresaba ketamina de contrabando a Colombia desde Ecuador a través de la zona fronteriza ubicada en el Aeropuerto Internacional Rumichaca para la fabricación artesanal de drogas sintéticas conocida como el 2CB, la cual mezclaban con anfetaminas para obtener el producto final. Los criminales aprovechaban fiestas privadas, clubes nocturnos y encuentros juveniles que se realizaban de manera clandestina en la ciudad para comercializar el estupefaciente. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas necesarias obtenidas por los uniformados de la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía Octava especializada ante el Gaula de Villavicencio, hicieron posible que se generaran 7 diligencias de registro y allanamiento que expidió el Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa y 8 órdenes de captura que se cumplieron en Ipiales, Popayán, Soacha, Bogotá y Villavicencio. Entre los capturados aparece una mujer de 52 años conocida como Hilda, quien desde Ipiales, Nariño, lideraba este grupo delincuencial, obteniendo ketamina para ser enviada a la capital del país. 7:10. Lo importante es el hecho, pero narrado con responsabilidad y objetividad. Noticiero del Llano, fundado el 2 de julio de 1961 por Jaime Pava y Arnulfo Sánchez. Fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Noticiero del Llano, 58 años al aire, más de medio siglo de experiencia y con la confianza ciudadana. Con la conducción de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, en Parate Bueno Estéreo Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 7:11. Desesperado por el dolor que le causa una patología y ante la inoperancia de Medimás para concederle citas médicas, Javier Antonio Ronjancio Peña se encadenó frente a las instalaciones de la EPS en Villavicencio. Exige
que de inmediato le resuelvan los trámites necesarios que demanda el traslado a la capital del país para una cirugía reconstructiva de 4º nivel. Sentado en una silla y con muletas al lado, comentó que lleva meses esperando y no ha sido posible. Acudirá a la acción de tutela exigiendo sus derechos a la salud en conexidad con una vida digna, añadió el peticionario. Agradecimiento a Dios y ciudadanos del Meta dio la gobernadora Marcela Maya. Indicó que pese a las vicisitudes, problemas, obstáculos, sinsabores y hechos que suscitaron durante su mandato, obrando de buena fe con espíritu solidario, el trabajo lo seguirá haciendo hasta el 31 de diciembre por el mejor estar de los habitantes del departamento, especialmente gentes necesitadas. Con el correr de los días, meses y años, se hará el reconocimiento y se comprobará que, con la mejor disponibilidad económica durante este gobierno, se realizaron obras en todos los campos, pero específicamente en lo social, aseveró la funcionaria. Agregó que por contar con un buen equipo de colaboradores y destacó el esfuerzo de la mayoría de quienes trabajan en la gobernación, donde no se puede desconocer que existan lunares, pero el 95% lo hacen con honradez y dedicación, laborando con esmero y cumpliendo las obligaciones. 7 de la mañana, 12 minutos. Textilandia, el almacén de su confianza que le ofrece solo productos de calidad, telas de moda para confeccionar, cortinas, tapicería y cuanto requiera para lucir más elegante. Somos distribuidores de las famosas camisas Naga y Costa Azul. Solo vendemos calidad y ofrecemos los mejores precios en Textilandia, carrera 30-3815 en el centro de Villavicencio. Además de telas de calidad en Textilandia, paños de corte inglés. Noticia de la agencia española EFE. La muerte del estudiante Dylan Cruz, de 18 años, herido por la policía durante una manifestación pacífica en Bogotá, conmocionó al país en el 5º día de las protestas contra el presidente Duque. Cruz falleció en el Hospital San Ignacio, en el barrio Chapinero, donde había sido ingresado el sábado por la tarde luego de que una bomba aturdidora disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbio de la policía lo hiriera de gravedad en la cabeza cuando se encontraba en la avenida 19. Con pesar, informamos que no obstante la atención brindada durante estos días en la unidad de cuidados intensivos, Dylan Cruz, en razón a su estado clínico, falleció. Nuestro sentimiento solidario de pésame a su familia y personas cercanas a él, afirmó el hospital en un comunicado. Cruz se convierte así en la primera víctima mortal de la violencia policial en el país desde cuando se iniciaron las protestas y se suma a otras 3 personas que murieron en disturbios el pasado jueves en Buenaventura y Candelaria, en el Valle. Desde el jueves pasado, decenas de miles de colombianos asisten a diario a manifestaciones inicialmente convocadas por centrales obreras y movimientos sociales contra posibles reformas laboral, de pensiones y tributaria del gobierno, entre otras causas. Después de conocerse la muerte de Dylan Cruz, quien hoy debería haber recibido el grado de bachiller del Colegio Ricaurte en el sur de Bogotá, inmediaciones del Hospital San Ignacio, llegaron decenas de ciudadanos para rechazar la violencia policial y exigir justicia. Con una pancarta en la que se leía "Esmad asesino" y cacerolas en mano, los ciudadanos bloquearon la carrera 7ª, acostándose en el piso y haciendo un minuto de silencio como homenaje a la víctima. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a su familia y en rechazo a los ataques del ESMAD contra la protesta pacífica, con tendencias como "Dylan, lo mataron, asesino", el 26N, el paro sigue, desmonte del ESMAD ya y ni perdón ni olvido. La Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de condolencia y en su cuenta de Twitter lamentó profundamente la muerte del joven Dylan Cruz. Por su memoria, que sea la última persona que muera en estas circunstancias. 7:16. Beneficiario del subsidio del desempleo COFREM. Tenga en cuenta que el bono de alimentación representado en la tarjeta FOSFEC debe ser destinado para adquirir productos de la canasta básica alimenticia.
La tarjeta debe ser usada únicamente por el titular de los beneficios en los puntos autorizados, presentando junto a esta la cédula de ciudadanía. Decreto 582 del Ministerio del Trabajo. Vigilado Supersubsidio. En Agrícola del Llano generamos calidad de vida. Te damos una ciudad limpia y sana, protegiendo el ambiente con un manejo adecuado de residuos. Cumbia agrícola en tu barrio. Promovemos el compromiso de la comunidad para que juntos mantengamos aseada la ciudad. Valoremos el esfuerzo de nuestros operarios que dejan las calles y avenidas más limpias y agradables. Cumbia agrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. La prima es para darse gusticos. Voy a estrenar de todo este fin de año. Para eso trabajo. Espera, ¿cuál es el afán? Vamos primero con gente. A ver, ¿qué nos recomiendan? Así hablan los amigos de verdad. Venga con gente y conozca nuestras excelentes opciones de ahorro para que ese dinero que tanto esperó no se le vaya como agua entre las manos. En Congente le asesoramos para que su prima de Navidad sea una gran solución y no un nuevo dolor de cabeza. Congente, juntos por su meta. Vigilado Supersolidaria. Amanece. Te levantas y te tomas la primera taza de café. Enciendes la radio. Toda la información. Y necesitas estar bien informado con el formidable equipo dirigido por Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, informando objetivamente sobre el diario acontecer. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 7:18. Prostitución, robos, crímenes y otros actos delictivos tienen atemorizada a la comunidad de Puerto Carreño. Reaccionaron y se tomaron el aeropuerto Germán Olano, temerosos de que los 59 venezolanos expulsados por el gobierno se quedaran en este municipio. Ante posibles choques de la fuerza pública, el gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez Morales, intervino incitando al diálogo y que las personas comprendieran que no podían llegar a vías de hecho, sino que reaccionaran escuchando a las autoridades de Migración Colombia. El avión de la Fuerza Aérea tan pronto aterrizó en Puerto Carreño, desembarcaron los extranjeros deportados y en carros del ejército los sacaron por un sitio que llaman el Jabalí y en zona militarizada sobre el río Vita por estar en inmediaciones a la brigada de Selva 28. Según la comunidad, tienen miedo debido a que los venezolanos regresan, ya que la frontera la divide la confluencia de los ríos Meta y Orinoco a tan solo 5 minutos y ya se está nuevamente en Puerto Carreño. Noticia de la agencia española EFE. El presidente Iván Duque convocó a una reunión que tendrá lugar hoy con las centrales obreras que organizaron las protestas contra su política económica y social, que ayer entraron en su 5º día. Se reunirá con los representantes del paro nacional en una primera reunión. Después llegarán otros sectores a reunirse también para expresar cualquier otra inquietud que tengan sobre el cambio que ellos quieren en Colombia, afirmó a periodistas la ministra de Trabajo Alicia Arango. La funcionaria señaló que dicho encuentro será el inicio de la gran conversación nacional anunciada por Duque el pasado viernes, cuando vándalos aprovecharon las manifestaciones en contra de su gobierno para provocar desórdenes en barrios populosos del sur de Bogotá. Ya tenemos diálogo con muchos sectores desde hace mucho tiempo, pero queremos escuchar mañana al Comité del Paro Nacional, subrayó Arango. La convocatoria a la conversación nacional hecha por Duque el viernes sorprendió, ya que incluyó a alcaldes y gobernadores electos en octubre pasado y que todavía no han asumido sus cargos, así como a empresarios y otros representantes de la sociedad civil, pero no a las centrales obreras que promovieron la primera jornada de protesta. Tras las masivas movilizaciones del jueves en todo el país, la protesta de los sindicatos derivó en un movimiento social que desde hace 5 días se manifiesta en las calles día y noche.
Al menos 341 policías han resultado heridos durante los 5 días de manifestaciones en Colombia contra las políticas del gobierno nacional, la mayoría de ellos en Bogotá y en el Valle. La policía detalló que de los 341 casos, 232 ocurrieron en Bogotá y 64 en el Valle del Cauca. Durante las manifestaciones también fueron heridos 14 policías en el departamento de Cundinamarca, 9 en Santander, 8 en Antioquia, 5 en Caldas y 3 en Nariño. 7:22 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Oiga, señor presidente, ¿no le han dicho que la gente corre y grita por la calle? La cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel. No los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos. En general, los años pasan igual desde Platón, nada cambió. Oiga, señor presidente, ¿no le han dicho que en los barrios todos ven el calendario esperando mejor suerte? El pueblo no es asesino, solo busca su camino. Si le falta el pan y el vino, es preciso preocuparse. En general, los años pasan igual desde Platón, nada cambió. Oiga, señor presidente, no es cuestión de vida o muerte. Con amor y comprensión sería todo diferente. Pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel y el futuro va a vivir. En general, los años pasan igual desde Platón, nada cambió. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:24 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 3771 piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, en la calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. Las conversaciones que hemos tenido han sido para referirnos a temas ciudad y soluciones al problema del agua, dijeron los mandatarios electos Juan Felipe Harman Ortiz y Juan Guillermo Zuluaga Cardona. Zuluaga manifestó que por intermedio de la empresa de servicios públicos del Meta, EDESA, brindará todo el apoyo económico para que la administración municipal pueda restablecer el servicio de agua en el mes de enero cuando inician los 2 nuevos gobiernos. Se respetará las autonomías y facultades administrativas. No habrá odios ni protagonismos, enfatizó el electo gobernador. Por ahora, avanzan las comisiones de empalme a fin de establecer el estado actual en que reciben ambos gobiernos. Unillanos hace reconocimiento en la Noche de la Excelencia. Será la 4ª versión, un evento en el que hace reconocimiento público a los desempeños y logros de estudiantes, profesores, directivos, administrativos y egresados, actores en el posicionamiento de la universidad como el proyecto estratégico más importante de la Orinoquia. El acto se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas, Auditorio Mauricio Díaz Montplací, desde las 6 de la tarde. Unillanos
se ha posicionado por sus reconocimientos y logros a nivel regional y nacional, gracias al trabajo desempeñado por algunos profesores, estudiantes administrativos y egresados que impactan en la búsqueda de la acreditación institucional. La Noche de la Excelencia tiene como objetivo fomentar la cultura de la calidad en la educación, dando a conocer aspectos que hacen posible el mejoramiento continuo en la Universidad de los Llanos desde el cumplimiento de sus funciones misionales de docencia, investigación, proyección y bienestar. Noticias de la agencia española EFE. En Tirana, al menos 7 personas murieron y 260 reciben asistencia médica en hospitales de Tirana y Durres tras el terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter que sacudió a Albania y ha tenido varias réplicas importantes. En Tokio, el Papa Francisco concluyó un viaje a Japón, donde había llegado desde Tailandia, que ha estado marcada por su firme condena no solo al posible uso de armas nucleares, sino también a su posesión. El Papa, tras visitar la Universidad Sofía de la Compañía de Jesús, se dirigió al aeropuerto para regresar a Roma. En la reunión privada con el recientemente entronizado emperador Naruhito, Francisco compartió el recuerdo de haber visto a sus padres llorar por lo que había sucedido en Hiroshima tras la bomba atómica. En La Paz, Bolivia dio un paso más hacia la pacificación del país con un acuerdo entre el gobierno interino de Yanín Áñez y sectores afines a Evo Morales, salvo los cocaleros que persisten fieles al que sigue siendo su líder y decidieron mantener los bloqueos de carreteras en el centro del país. Los sindicalistas, indígenas y campesinos, que arroparon a Morales durante sus casi 14 años en el poder, sellaron la paz con el Ejecutivo Provincial de Yanín Áñez en aras de la reconciliación en Bolivia. 7:28. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. Ahora sí, antes de dar comienzo voy a prestar un servicio social que me llamó una señora Gilset Sánchez pidiéndole el favor a quien haya encontrado unos documentos, unas actas concretamente, que se le extraviaron en un taxi que hizo la ruta de Villa Bolívar hasta Amarillo el viernes 22 de este mes a las 8 de la noche. Gilset Sánchez agradece, por favor, que quien haya encontrado estas actas, estos documentos, se los devuelva, que son de suma urgencia y que solamente le sirven a ella, que labora en una empresa prestante. El teléfono a la señora Gilset Sánchez es el 310-381-3137, repito, 310-381-3137, o traerlos, llamar al Noticiero del Llano al 314-298-6831. Y ahora sí entramos en materia. Se nos puso el café a 40. Se complicó la situación con la muerte de este joven estudiante, de Dylan Cruz, quien falleció durante los hechos lamentables ocurridos en la capital de la República, pero que igualmente afectaron a otras zonas del país. Pienso yo, ¿cuál será en este momento la vida que tiene ese agente de la policía, que fue quien disparó esa arma para darle muerte? Tal vez sin quererlo, creo yo, a ese joven estudiante que empezaba solamente a vivir, que precisamente ayer lunes, en su colegio le iban a entregar el grado de bachiller. Su familia angustiada, dolorosamente sentida, solo ha invocado al Señor resignación cristiana y pedido el que la muerte de Dylan no justifica ningún hecho de violencia y que por el contrario debemos amainar un tanto ese espíritu bélico que muchos tenemos
y buscar la paz y la reconciliación. Durísimo para la familia, grave para Colombia. Y en este momento, cuando el señor presidente de la República, a pesar de su terquedad, presionado por el pueblo que está mamado de tanta injusticia social, se reúne con los dirigentes del paro, entre ellos Julio Roberto Gómez Guerra, el presidente de la CGT, y otros líderes como el señor Orjuela, presidente de la CUP, que supongo yo está en la reunión, pese a que otro de los miembros del comité ejecutivo había manifestado anoche que no iban a asistir a participar en la reunión. Me parece inconsecuentemente esta posición. Creo que allí, reitero, pese a la terquedad que tuvo la presidencia de la República, que ha debido convocar desde el primer momento a los dirigentes del paro con el fin de dialogar, de raciocinar y con lógica actuar para evitar estos desmanes que se presentaron. Bueno, se ha hecho. Y ojalá salgan luces, se haga claridad sobre este panorama tan oscuro que estamos viendo los colombianos. La violencia, pese a ser una manifestación trillada, obviamente engendra más violencia. Y quienes hemos sufrido en carne propia esa violencia, que hemos sido víctimas del asesinato de nuestras familias, quienes hemos sido perseguidos y exilados en un momento determinado de la vida por las circunstancias de la violencia, tenemos que hablar de paz, pero no solamente hablar, sino como el ejemplo es el que cunde, proceder a efectivamente defender esos principios, porque de lo contrario estamos mal. Me parece que ha sido un exabrupto el que el gobierno del señor presidente Iván Duque, quien merece todo nuestro respeto, por ejemplo, haya ayer un decreto expidiendo lo que llamó el holding de servicios financieros estatales, donde congrega a 19 empresas del Estado a un solo conglomerado con la finalidad de hacer la tercera competencia, dice él, a las empresas privadas que domeñan este país. La primera de ellas, si mal no estoy, la del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, la segunda de ellas, la del Grupo Colombia, y así sucesivamente. Algunos han dicho que esto ha sido un desafío a la presión ejercida por el pueblo que está cansado, está hastiado de tanta injusticia. Las declaraciones hechas ayer por Mario Hernández, un santanderiano que se inició prácticamente de la nada, salió de su pueblo, se fue para Bogotá, estuvo aquí inclusive en Villavicencio, y hoy amasa una gran fortuna pidiendo que el salario mínimo sea elevado en forma considerable para que entonces haya un verdadero juego donde el trabajador pueda adquirir productos de primera necesidad y diario consumo. Igualmente el vestuario, vivir cómodamente, vivir con dignidad, que ese salario debe ser un salario integral, dice el señor Mario Hernández, uno de los capitalistas de este país. Y dice que sus trabajadores son bien remunerados, son bien asistidos, se les da lo necesario y viven contentos laborando. Y que sus empresas en el exterior y en Venezuela, que está en un país vuelto chicuca, él sigue progresando, porque nació en Peloto y en Peloto se va a morir. Ese es un ejemplo del verdadero patrono, del que piensa con la cabeza y no con las nalgas, como algunos de nuestros mandatarios. Volviendo a la temática original,
Ojalá que la reunión que se celebra en el Palacio, el señor presidente no se deje llevar por los torturadores de la política colombiana, por los que consideran que son los mandamases y los que actúan indecorosamente en la mayoría de los casos. Y piense que en lugar de que dejar que se roben los 50 billones de pesos anuales, como se ha comprobado, esos dineros se inviertan en obras de carácter social, de reivindicación social, de atención a las gentes, en materia de salud. Vea, nomás ayer, un señor tuvo que amarrarse frente a Medimás para ser atendido y le mamaron gallo, sin embargo. Yo personalmente tengo hace 4 meses una orden para un examen que requiero y no ha sido posible que me la concedan. He ido, he indagado, he rogado, he pedido, he implorado y me han mamado gallo. Y si me maman gallo a mí, ¿cómo no será el pobre campesino que llega por allá de la vereda a solicitar un servicio a una EPS y se burlan de él y tiene que pagar costosos pasajes? Al final se muere. No lo matan las balas, sino la desidia de unas entidades que se roban el usufructo del pueblo, que malgastan el dinero para pagar altísimos sueldos a empleados ineficaces y ladrones, o que mandan a vigilar con la condescendencia del gobierno a pícaros e indeseables, como ocurrió con Salucoc, como ha ocurrido con Reficar, como ha pasado con Telecom y con otras tantas empresas que no enumero por la falta de tiempo. Pero a estos pícaros es a quienes se les debe juzgar. Y es que la justicia tiene que remodelarse, porque las cárceles están hacinadas. Hay una injusticia total, se atenta contra la dignidad humana en las cárceles de Colombia. La salud no funciona, la educación está a medias, el empleo aumenta. Y no pasa nada. El señor Alberto Carrasquilla lo único que piensa es en aumentar al pobre pueblo, al trabajador, al asalariado, al lumpen, los impuestos, que ya los tenemos bien elevados. Y el señor presidente se ha dejado aconsejar mal, porque le han faltado calzones, le han faltado pantalones para obrar con independencia y evitar que esto continúe así. Quiera el Dios del cielo que estas penurias que estamos pasando no se vayan a complicar con la muerte de este joven, Dylan Cruz, otro sacrificado. En la reflexión del día de hoy traje a cuento la canción de un hombre cuya voz ustedes la escucharon, maravillosa, y terminó asesinado por defender los derechos del lumpen, del pueblo, del proletariado, de las gentes desheredadas de la fortuna, de quienes no tenemos absolutamente un carajo que perder, pero nos toca pregonar para que se imponga la llamada justicia social, que no es otra cosa que darle a cada cual lo que le pertenece. Ojalá el señor presidente de la República sea iluminado por Dios nuestro Señor
se logren acuerdos y se establezca la paz, la armonía y la convivencia para bien de todos los colombianos. El Noticiero del Llano, aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. 19 minutos para las 8. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán y Lumaca Estéreo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Fedesarrollo propone nueva fórmula para cotizar a pensión por pilares. La novedad de la propuesta está en la asignación de un porcentaje o régimen público y privado. Una fórmula para que puedan consistir los regímenes de pensiones público y privado propuso este lunes Fedesarrollo al retomar la idea de un modelo multipilar. La propuesta, según explicó el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, parte de la idea de balancear tanto consideraciones económicas como políticas. Por ello, apunta a que se establezca una base de cotización del 60% de un salario mínimo, el cual sería manejado por Colpensiones, mientras que el siguiente pilar del 40% estaría en manos de los fondos privados. La calibración del 60% del salario mínimo para el pilar público permite que los flujos hacia el régimen público y privado se mantengan relativamente inmodificados en el corto plazo, facilitando la transición hacia el nuevo esquema sin afectar sustancialmente ni el déficit público ni el ahorro privado, indicó Mejía. Informa el Noticiero del Llano. Corfi Colombiana no recibió información reservada, dijo Melo. El expresidente de la empresa testificó ante la superindustria y dijo que no sabía de sobornos. José Elías Melo Acosta, condenado a 11 años de cárcel por el caso Odebrecht, afirmó que no tiene información de que Corfi Colombiana hubiera recibido datos reservados o confidenciales sobre la licitación que llevó a la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Melo declaró en el caso que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas maniobras anticompetitivas que se habrían dado en ese proceso de adjudicación, que fue entregado a Consol, consorcio conformado por Odebrecht, Episol y CSS Constructores. No me consta ninguna situación de que hubiéramos podido recibir en Corfi Colombiana información reservada o que no estuviera disponible para cualquier proponente o interesado, dijo Melo. Además aseguró que nunca recibió de Diego Solano, ejecutivo del Grupo Aval, ese tipo de información y que tampoco le pidió a él realizar alguna gestión sobre el particular. Informa el Noticiero del Llano. Misteriosa muerte de un agente de policía tras desaparición de 2 líderes en el departamento del Cauca. Hay tensión en el Bordo, municipio de El Patía, departamento del Cauca, luego de que un agente de la policía, presuntamente implicado en la desaparición de 2 líderes de Sucre, entre ellos el esposo de la alcaldesa electa, fuera hallado sin vida en el interior de la estación. El comandante del departamento de policía, coronel Rosenberg Novoa, se trasladó a esa zona para ponerse al frente de la situación, según dijo a la comunidad, por disposición del director de la institución, general Óscar Ateortúa. La alcaldesa electa de Sucre, Lady Patricia Muñoz, había denunciado en sus redes sociales la desaparición de su esposo, Carlos Felipe Andarme, y su amigo Tulio Cortés, quienes fueron observados por última vez el sábado pasado en un puesto de control policial. Habitantes de ese poblado se desplazaron hasta las afueras de la estación de El Bordo para protestar y exigir que le brinden propuestas sobre el paradero de estos 2 ciudadanos. La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, asumirá el caso para determinar si el uniformado que apareció muerto se suicidó o fue asesinado. Otros policías estarían implicados en este caso. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento.
Información internacional. El expresidente del Uruguay, Mujica, dice: no es justificable pagar el precio de un costo tan largo de guerra. Varias son las personalidades que se han pronunciado sobre la difícil situación que atraviesa Colombia en materia social, y es que la política no ha sido ajena al tema, pues el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se pronunció al respecto y dio un mensaje inspirador que fue compartido a través de redes sociales. Desde la cuenta Vivamos Humanos, el líder político de 84 años de edad se dirigió al pueblo colombiano en un tono sereno y muy pensativo. Hay cosas que no puedo explicar, como el hecho en que una sociedad pudiera acostumbrarse a vivir más de medio siglo pagando el costo de una guerra. Este es en vida, pero también en sacrificio de los que vienen. No hay milagro más grande que la vida y se han abierto posibilidades de cerrar esa etapa para siempre, haciendo referencia al conflicto armado con las antiguas FARC. Resaltó el alto costo que los mismos colombianos estamos pagando por cuenta de esta problemática y que de seguir así se verá reflejado en el futuro en materia social, económica, a la hora de hablar de jubilación para millones de trabajadores y en políticas sociales para poder mantener viva la guerra. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarincea. 13 minutos para las 8. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del barrio Samán de la Ribera, el Comité Pro Templo y el párroco Víctor Manuel han organizado el Cielotón Bono Contribución y así participará en la rifa de un cerdo mañana 27 de noviembre con las 3 últimas cifras de la Lotería del Meta. Profondos, construcción templo parroquial, valor 20.000 pesos. Mayor información 310-344-2969 o 312-402-8208. Ecopetrol mantiene activado el plan de contingencia por atentados al oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que generaron derrame de hidrocarburo y afectación a la quebrada Caño-Picho en Saravena. Ante esta situación, las directivas regionales de Ecopetrol anunciaron la activación de un plan de contingencia para atender la emergencia y evitar mayores afectaciones en la zona. Ecopetrol activó el plan de contingencia e instaló un punto de control para la contención y recolección del crudo, dijeron en la empresa. El segundo atentado se registró en la vereda Caño Rojo y produjo un cráter sobre el lado derecho de la vía del oleoducto. En ese sector, donde ocurrió el segundo atentado, no hubo derrame del producto, aseveró Ecopetrol. Esa entidad anunció que luego de asegurar el área por parte de la fuerza pública, personal especializado ingresó para las reparaciones respectivas en los 2 sitios del sistema de transporte de crudo que resultaron afectados. 11 minutos para las 8. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Hablar de los Juegos Nacionales, es decir, que ayer la delegación del departamento del Meta, una medalla que no estaba entre las cuentas de nadie, la ha ganado el hijo del mejor triatleta que ha tenido nuestro departamento. ¿Y dónde lo hizo? También en el triatlón de la categoría sub-19. Esteban Tibocha, que se preparó en Bogotá, que estuvo en Estados Unidos y que ahorita van a resultar que fue con el apoyo del Instituto Departamental. Al final, lo que importa fue que se dio una medalla para el departamento del Meta en oro, en la categoría sub-19, derrotando a representantes de Valle y Bogotá, que eran los grandes favoritos. Con esto suma el departamento del Meta 2 medallas de oro, 2 de plata, la del domingo conseguida por el Orgullo de Lejanías, Omar Alberto Mendoza, que pasa y se convierte en el mejor ciclista de la historia de este departamento y más aún, nacido acá en nuestra región. Omar Alberto Mendoza ganó medalla de plata en el año 2012, ganó medalla de bronce en el año 2015 y ganó medalla de plata en el año 2019. 3 juegos, 3 participaciones y ha obtenido medalla para nuestro departamento. Y finalmente que tenemos 8 medallas de bronce. Ese es el total de las medallas que tiene el departamento de El Meta, 12 en total. Atención que en la medallería la sigue encabezando
la representación de Antioquia, que ya suma más de 220 medallas en total y le va ganando a la representación del Valle, que de a poco se le acerca. Antioquia 91 de oro, 77 de plata, 77 de bronce para un total de 245. Valle con 81 medallas y 220 en total. Bogotá es tercera con 59 medallas de oro, 193 en total. El departamento del Meta aparece ubicado en el puesto número 14. Carlos San Martín le puede dar otra medalla al departamento del Meta, que sí están contadas, y al igual que Alexander Castañeda. Esas son las medallas que se esperaban. Y tal como lo pensamos, en el patinaje, Saúl Herreño, que es uno de los muy buenos deportistas, sabíamos que allí en los Juegos Nacionales iban a venir los campeones del mundo. Por lo tanto, no ha podido obtener medalla, ya ha quedado de cuarto y de sexto en la clasificación general. Atención, y cambiando de tema, fútbol, fútbol y más fútbol, lo que es la programación. Hoy se define quién es el campeón de la B, ya ganó el Pereira su primer compromiso, hoy lo jugarán en el Estadio de la Independencia en Santiago de Tunja a partir de las 8 de la noche entre Pereira y el Chicó. Si gana el Pereira, pues bueno, ya está en la categoría A. Se va a dar un partido entre el Cortuluá y el Boyacá Chicó. Otros partidos de la Champions League, partidos importantes para los amigos del fútbol. A las 3 de la tarde el Juventus lo hará frente al Atlético de Madrid. A las 12:50 el Galatasaray, sin Falcao, que está lesionado, frente al Brujas. Ahí hay un futbolista colombiano. El Manchester City frente al Shakhtar Donetsk. Y a las 3 también el Atalanta frente al Dinamo. Estos son partidos de la Liga de Campeones, entre otros. A las 3 de la tarde también juega el Real Madrid frente al Paris Saint-Germain. La Señal Colombia está presentando también todos los Juegos Olímpicos Nacionales durante todo el día. A propósito, se me había olvidado, Andrés Felipe ganó la medalla de plata en billar, otra medalla que también tenemos las grabaciones de quienes se quejaron porque el material no les llegó a tiempo, porque sabemos que viaja una delegación y les van a entregar la implementación en Bogotá, porque este muchacho pidió un taco, no sé el valor ni el precio, pero sí con las especificaciones, y hasta el último día le estaban dando otro. Sin embargo, él logró ayer conseguir la medalla de plata en 3 bandas. Derrotó al gran favorito, que era un deportista del departamento del Valle. Y en la final perdió con un muchacho del departamento de Cundinamarca. Hoy se jugará la base por equipos, lo hará con Alexander Lopera y lo hará Andrés Felipe, que fue el ganador de la medalla de plata. También pueden ganar hoy una medalla. Los deportes que no esperaban, que no apoyaron, que finalmente son los que están sacando la cara por el departamento del Meta. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Agustín. 7 minutos para las 8. Por la experiencia administrativa y éxito obtenido en temas de riesgo y desastres, en Villavicencio, el alcalde Wilmar Barbosa fue designado por el gobierno nacional para que capacite a los nuevos mandatarios locales y regionales en el país. Esta semana en Bogotá compartirá conocimiento y experiencia dentro de las instrucciones que imparte la Escuela Superior de Administración Pública. El miércoles será instructor luego de ser escogido por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Barbosa Rosso se mostró complacido por la responsabilidad que le encomendó la entidad de gestión de riesgo y desastres en el país. Indignados por el desembarco de 59 ciudadanos venezolanos en Puerto Carreño sin ningún protocolo ni coordinación con las autoridades civiles, el alcalde Marcos Pérez Jiménez pidió audiencia para hoy a las 2 con el presidente Iván Duque. Dijo que así como sacaron a esos supuestos delincuentes de Bogotá, de igual manera solicita que le ayuden a sacar 16 bandidos que están presos en la cárcel de Puerto Carreño, porque ese municipio también es Colombia. Además de exigir respeto hacia la comunidad vichadense, solicitará explicación sobre qué criterio jurídico o protocolo a seguir y ante qué autoridad venezolana entregaron a los inmigrantes.
Existen unos protocolos en las regiones y municipios y el Estado no puede desconocerlos previa coordinación con las autoridades locales que ejercen soberanía, dijo Marcos Pérez. Personal de la SIGIN en coordinación con la Fiscalía 18 especializada de Granada logró la desarticulación de la peligrosa banda Los Boxer al capturar a 5 de sus integrantes. Los detenidos eran conocidos en el mundo del crimen con los alias de Chompiras o Gusano, Alzate o Pinzas, Crespo, Hugo y Careloco. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Marfín Estéreo, Onda del Manacasías y Lumaca Estéreo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.